Buenos días a todos. Esta es nuestra sesión número 15. Vamos a continuar hoy con prueba de hipótesis. Voy a empezar a compartir la pantalla de mi presentación. Ahí está. Entonces vamos a seguir con esta introducción a las pruebas de hipótesis, aunque hoy sí ya vamos a hacer un par de ejercicios prácticos, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo es que se plantean estas pruebas y cómo generamos nuestros estadísticos de prueba, ¿no? Lo que decíamos es que la prueba de hipótesis involucra una suposición elaborada sobre uno o más parámetros de una o más poblaciones. Las pruebas de hipótesis las vamos a poder hacer para todos los parámetros que hemos estimado hasta ahora. Y ustedes saben que hemos estimado también diferencias de medias, ¿no? Y posteriormente vamos a hacer estimaciones sobre cocientes de varianzas. Entonces, en ese sentido, también vamos a hacer pruebas de hipótesis que no solamente tengan que ver con una media o con una proporción, sino con toda la gama de estimadores y parámetros que nosotros hemos estado revisando, ¿no? Nuevamente lo que se busca es que a partir de la información muestral se verifica la suposición sobre estos parámetros, ¿no? Recuerden que esta también es una forma de hacer inferencia, al igual que los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar decisiones acerca de la hipótesis nula con respecto a la hipótesis alternativa y en este caso, entonces, vamos a poder decir si la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Nunca vamos a decir que se acepta. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso, de aceptar o no aceptar, no se dice, ¿no? Sino que vamos a decir se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, por favor, me admiten a los que están en la sala de espera, es que me me interrumpe. Eh, Nunca vamos a decir se acepta la hipótesis nula, porque en realidad nosotros vamos a ver que hay varios tipos de error. Hoy vamos, como les dije, en esta parte, alfa era hasta ahora era como un personaje que estaba al fondo. Hoy alfa tiene mucha presencia, ¿no? Y alfa además tiene a su hermano gemelo que se llama beta, ¿no? Han visto así como ahorita ya vamos con la tormenta teta entonces, bueno, alfa le sigue a beta, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener son dos tipos de errores. Error tipo 1, alfa, A, y error tipo 2, beta, que es el segundo, ¿no? Letras griegas. Entonces, nosotros vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula, pero nunca vamos a decir que se acepta la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, yo voy a poder afirmar que la hipótesis alternativa o H1 es verdadera. Si no se rechaza H sub 0, no puedo afirmar que H sub 1 es verdadera. Es un poco complejo de escribir y las primeras veces seguramente vamos a sentir raro a la hora de escribir estas conclusiones, ¿no? Digamos, esta es la conclusión general. Ustedes siempre van a tener que concluir en términos del problema. ¿Qué ha sido el problema? En el problema, ¿qué ha sido la hipótesis nula? Y por tanto, en la conclusión, ¿cómo va la hipótesis alternativa? ¿No? Bien, entonces, cuando no rechazamos la hipótesis nula, vamos a decir que no se puede afirmar que la hipótesis alternativa es verdadera. Entonces, es un poco entreverado y ustedes pueden ir intentando cuando les pregunten algo, ¿no? Imagínense, ustedes le dicen, eh, ¿quieres andar conmigo? Y ustedes les dicen, pues no rechazo tu hipótesis. En lugar, pueden empezar a utilizar ese lenguaje. Bien,
Entonces, la hipótesis nula es eso que ya damos por dado, ¿no? Es el default, es lo que ya tenemos en nuestros datos y que vamos a asumir como cierto. Y esa asumir como cierto significa que está al lado de una igualdad. Por eso, en las hipótesis nulas siempre van a tener la igualdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos, no? Acuérdense que nosotros hemos sido como muy sistemáticos y querer hacer procesos, querer hacer pasos. Y en esto también vamos a tener un pequeño guión de cómo hacerlo, ¿no? Y ustedes apréndanse este guión y cuando ustedes hagan sus ejercicios, que quede claro cada uno de los pasos, porque así cuando nosotros calificamos sus tareas, vamos a tener mucho más chances de ver qué es lo que están haciendo y si ustedes están entendiendo la lógica de las pruebas de hipótesis. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo primero es escribir la hipótesis nula, que es esta hipótesis que asumimos como cierta y que por tanto ese asumir como cierto implica que lleva un igual, ¿sí? Entonces, yo estoy diciendo, el parámetro de la población es igual a esto. Vamos a decir igual o menor que esto, pero siempre la parte, en la hipótesis nula siempre va la igualdad. Y la hipótesis alternativa es lo contrario, ¿no? Es el complemento, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa la escribimos después, ¿no? Que es lo que vamos a aceptar si podemos refutar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, de nuevo, si tomamos en cuenta nuestro ejemplo del Tribunal de Justicia, vamos a decir, bueno, la hipótesis nula es que la persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y cuando ya hemos probado lo contrario, pues podemos decir que es culpable. Y pensemos en ejemplos más numéricos, por ejemplo, en farmacéuticas, que la media no excede las cantidades mínimas, y la hipótesis nula sería de que la media excede las cantidades mínimas. En general, estos valores normativos que nosotros estamos poniendo tienen que ver con, pues esto, normas, ¿no? A nosotros en ciencias sociales nos va a importar mucho los valores normativos, es decir, por ejemplo, en los ingresos, a lo mejor la canasta básica, ¿no? O, por ejemplo, los ingresos del año anterior, ¿no? O sea, ahorita quizás se ve como demasiado abstracto el asunto, o algo que alguien dice, ¿no? Entonces, todo eso puede alimentar nuestra hipótesis nula. Una vez que nosotros calculamos, escribimos estas hipótesis, entonces usted ya tiene paso 1, paso 2. El paso 3 es establecer el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba no es otra cosa más que pasar esa distancia que existe entre el parámetro calculado por mi muestra y el parámetro que estamos asumiendo como verdadero, esa distancia yo la traslado en términos de errores estándar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Una medida de distancia, el estadístico de prueba es una medida de distancia entre el parámetro de la población y mi estimador. Entonces, esa distancia, al nosotros asumir una distribución específica, podemos asumir, también relacionarla con una probabilidad. Entonces, vamos a calcular el estadístico de prueba y el valor P o la probabilidad asociada a ese estadístico de prueba. Luego vamos a establecer las regiones de rechazo, ¿no? Las regiones de rechazo nos van a decir, y ahorita ya las vamos a ver más claramente para todos los tipos de prueba, porque les traigo unos dibujitos. Las regiones de rechazo nos dice una regla para qué valores la estadística de prueba o el estadístico de prueba, o para qué valores la hipótesis nula debe de ser rechazada. Esta región de rechazo tiene que ver muchísimo con alfa, ¿sí? La región de rechazo, así como el valor, la regla que yo reviso con respecto a al p-valor o el p-value,
Pues tiene que ver con alfa, ¿no? Con el alfa que yo he establecido como investigador o que me está pidiendo una comunidad científica. En este caso, nosotros sabemos que el valor más chiquito que podemos aceptar es 0.05. En algunos casos 0.1, ¿no? Ya vamos a hablar de eso más detenidamente. Y el quinto paso, de nuevo, sería rechazar o no rechazar H sub 0. La conclusión, esa decisión es si es rechazar o no rechazar H sub 0. Y además ustedes van a tener que concluir en términos del problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo decidir cuando se rechaza o no? Pues esto depende del nivel de significancia, que ya dijimos que alfa, que hoy es el protagonista, lo podemos tomar como el riesgo máximo tolerable que se desea de cometer un error si se decide rechazar H sub 0. ¿Y cuál sería el error de rechazar H sub 0? Sería rechazarla cuando esta es verdadera, ¿no? Ese es el error que nosotros estamos tomando como riesgo máximo. Y como yo les decía, por lo general el error que nosotros podemos establecer como máximo es del 0.01, del 0.05. Hay una gran discusión ahorita sobre estos valores, incluso en general sobre el proceso de pruebas de hipótesis. Por eso yo cada vez más en las clases le dedico mucho más tiempo a los intervalos de confianza que a las pruebas de hipótesis, porque están ahorita en medio de la polémica. La Asociación Gringa de Estadística, por ejemplo, están ahí pues, hablando muchísimo tanto de los valores de alfa como del proceso en general de las pruebas de hipótesis. También ha habido un montón de problemas con el uso de las pruebas de hipótesis en algunos papers y artículos científicos, y hay una mala práctica que se llama el p-hacking, ¿no? Lo voy a escribir por ahí para que ustedes, a ver cómo escribo, p-hacking, o sea, de hackear el p-valor, ¿no? Es una muy mala práctica, pero por eso tenemos que ser integrales y siempre revisar los intervalos de confianza, no solo los estadísticos de prueba. Ya van a ver por qué, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a tener varios tipos de pruebas de hipótesis. Un poquito ya lo veíamos al principio con una imagen parecida a esta, pero que tenía las tres, donde yo fui comentándoles en términos de mu. Hoy lo que tengo acá es mucho más general. ¿Se acuerdan que dijimos que nuestro amigo teta iba a tener esta idea de que teta es cualquier parámetro que nosotros estamos estimando, ¿no? Entonces, para hacerlo más general, aquí vamos a ocupar teta y teta sub 0 como el valor asociado a la hipótesis nula. Entonces, en la prueba bilateral o de dos colas, lo que vamos a tener es que esos errores, eso es lo máximo que yo me puedo equivocar, lo puedo dividir en las colitas de mi distribución. Ustedes ya conocen muy bien la distribución normal, ¿no? En este caso, y entonces vamos a revisar eso, ¿no? En el caso de H sub 1, vemos que en la prueba bilateral de dos colas nos dice que si ese valor de la población es distinto a el parámetro que yo he dado como verdadero, ¿no? Si ustedes ven, además esto es importante y también por esto uso aquí la letra teta, es para que ustedes vean que las pruebas de hipótesis, al estarse refiriendo directamente a la población, siempre las escribimos en letras griegas. Aquí no hay X barra, aquí no hay pegorrito, aquí siempre vamos a escribir con las letras griegas o las letras que refieran directamente a la población, porque
todo está escrito en términos de lo que consideramos que va a ser verdadero en la población. Entonces, siempre, 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 y no lo estoy diciendo así porque cuando yo digo, se escribe la prueba de hipótesis, o sea, eso tiene un porcentaje cuando se está calificando en las partes de las, o sea, ustedes tienen que tener todos los pasos claros. Y si la hipótesis nula no está escrita en términos de parámetros, eso está mal, ¿sí? Porque estamos hablando de la población. La prueba de hipótesis refiere a la población. Entonces, ustedes siempre van a tener que usar las letras griegas. Bien, entonces ya escribimos la hipótesis nula, ya escribimos la alternativa, ambas en letras griegas, y vamos a establecer nuestro estadístico vamos a ver las regiones de rechazo, acá, ay, perdón, listo mi pluma. Y entonces lo que vamos a tener es que este alfa medios, que es un valor que ya está dado, que está asociado con las áreas que están en la curva, ¿no? Nosotros dijimos que si, acuérdense que acá, en medio, bueno, no me salió tan derechito eso, aquí en medio va a estar θ sub 0, que yo estoy dando como cierto y que por tanto es igual a la media y que en términos de z esto va a ser igual a 0, ¿sí? Porque está justo en la media de la población. Y entonces yo quiero saber dónde está mi x barra, pensemos, o mi teta calculado, ¿no? Que lo puedo ver como teta gorrito, ahí está. ¿Dónde va a estar mi teta gorrito, ¿no? Entonces va a haber una distancia, ¿no? Entonces, esa distancia, entonces yo voy a pasar teta gorrito a un valor estandarizado y entonces a lo mejor me doy cuenta que mi teta gorrito está aquí, ¿sí? Y entonces este teta gorrito puede estar, yo voy a compararlo, el valor que tenga teta gorrito en términos de los valores estandarizados Z o los valores estandarizados T con respecto a estos valores que me definen alfa medios que están relacionados con Z. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos usando un alfa de 0.05, yo digo que alfa medios está ahí, ¿no? Entonces, acá va a haber 0.025, porque estoy dividiendo el alfa en las dos colitas. Y por tanto, si estoy dividiendo eso, puedo tener dos valores que me dicen dónde empiezan esas zonas de rechazo. Y todos sabemos, porque ya no sabemos de memoria esa distribución normal, ¿se acuerdan? Cuando estábamos recién empezando y que yo les decía, apréndanse esos valores de 1.96, ¿no? Entonces, si este teta es más chiquito que 1.96, pensemos que por aquí está menos 2, entonces yo voy a decir, bueno, es que si es más chiquito que pues rechazo, ¿no? Mi estimador es mucho más chiquito que el valor asociado a la hipótesis nula y tiene una probabilidad tan chiquita de que yo lo haya obtenido de una población que proviene de ese valor, que yo le digo, ¿sabe qué? Usted se equivocó, ¿no? Lo mismo puede ser que yo tenga un teta que está mucho más aquí a la derecha, ¿no? Entonces, yo voy a comparar, a lo mejor este teta está asociado, y cuando digo que está asociado es su estadístico de prueba, a lo mejor está asociado a un 2.5. Entonces digo, cae en la zona de rechazo y por tanto rechazo y la hipótesis nula. Diferente fuera si voy a limpiar esto. Si mi teta, en realidad, aquí voy a volver a escribir dónde está mi teta sub 0, y mi teta calculado está por aquí, ¿no? No está tan lejos, ¿no? Entonces, a lo mejor este teta está asociado a un 1.0, ¿no? Está a una desviación estándar. Entonces, pues hay bastantes chances de que
de que este estimador pueda haber sido obtenido de una población que tiene como media el valor de la hipótesis nula y por tanto yo no puedo decir que son diferentes, ¿no? Entonces voy a lanzar mi primera votación de la mañana. Y esperemos que ese no que ya apareció se diluya con el ejemplo que vamos a hacer. Esos dos no. Listo, me faltan 2 votos. Voy a dar 8 segundos. Bien, entonces parece que no quieren votar estas 2 personas. Y nos vamos entonces a la siguiente diapositiva. Lo mismo, vamos, los que no me entienden hoy, vean estas que son unilaterales y tal vez las entienden un poquito más. Cuando yo tengo pruebas de 2 colas, entonces el alfa la divido entre las 2 colitas. Las unilaterales, solo hay una zona de rechazo. Esa zona de rechazo tiene que ver con dónde está la hipótesis nula, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa. Ustedes ven esta hipótesis alternativa como que tuviera una flechita aquí así. Entonces, la zona de rechazo se pone del lado derecho. O sea que las zonas de rechazo tienen que ver con las hipótesis alternativas, ¿sí? Entonces, la zona izquierda, la prueba unilateral izquierda, la zona de rechazo está apuntando para allá, como la flechita, ¿no? Una flechita para allá, entonces va a estar acá. Entonces, ahí no dividimos alfa y yo voy a decir, bueno, mi teta calculado, le voy a poner teta gorrito, que aquí puede ser mi X barra, mi P gorrito, mis diferencias de medias, gorrito, diferencias de medias en X barras, mis diferencias de proporciones, todo eso puede ser mi teta gorrito. Y entonces, si mi teta gorrito, yo sé que, bueno, aquí va a estar el teta de la hipótesis nula, y si mi teta gorrito queda por acá, pues yo digo, pues no, esto no, si está muy lejos de esta zona de rechazo, pues no la rechazo, ¿no? Y lo mismo con este, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos con el estadístico de prueba es poner este valor en términos de Z o T y lo vamos revisando en contra de una distribución donde la media y por tanto el valor de 0 está asociado a nuestra hipótesis nula. Entonces, lo que hemos dicho es que si la hipótesis nula es verdadera, el valor de X barra debe de estar, por ejemplo, ya si ustedes no lo quieren ver en términos de teta, debe estar muy cerca de mu sub 0 y z va a ser muy cercano a 0, ¿sí? Entre más cercano a 0 sea, o más chiquito, pues es mucho más probable que la hipótesis nula sea cierta. Si la hipótesis nula es falsa, X barra va a ser o mucho más grande, ¿no? Si estamos en una prueba bilateral, mucho más grande o mucho más chiquito, ¿no? Y, ¿qué es el p-valor, no? El p-valor es que nosotros vamos a asociar una probabilidad en términos de vamos a asociar una probabilidad en términos de ese estadístico de prueba, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pedir
así como nosotros ya sabemos usar muy bien, ya hasta lo sacamos en R, ya lo sacamos en Excel, ya sabemos usar las calculadoras y sabemos cómo pedir, dado un valor de Z o un valor estandarizado, pedirle cuál es la probabilidad asociada a ese valor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder establecer el p-valor, que también se va a calcular de maneras específicas de acuerdo a la hipótesis alternativa, porque las hipótesis alternativas nos va a decir cómo yo tengo que acumular, ¿no? De si izquierda a derecha, porque tengo porque pues si tengo una hipótesis alternativa unilateral, pues voy a tener que tener mucha claridad, ¿no? Ya lo vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo, que espero que con esto las dos personas que me habían puesto que no, pero que igual tampoco nos comentaron nada más, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Tenemos que el salario diario de los funcionarios y directivos de distintas instancias tiene un promedio de 880 pesos durante varios años, ¿no? Eso es diario, ¿no? Una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado. Entonces, para saber si este promedio ha cambiado, selecciona al azar 50 instancias y registra el salario promedio de 871 pesos con una desviación estándar de 21 pesos. Entonces, vamos a ver si esto ha cambiado, ¿no? Hoy ya tenemos un valor normativo, un valor contra qué comparar, que es 880. Entonces, como siempre, nos vamos a ir a nuestro... nos vamos a ir a nuestro Google. Ay, espérenme, mi computadora anda medio loca. Cada vez va más grandecita esta. Pero ahí la llevamos para tener todo ordenadito, como un pequeño cuaderno de apuntes. Voy a pasarles el link, que quizás ya está como bien guardado en su navegador. Ay, no, no era eso. Ahí está, hoy sí. Hagan caso omiso al anterior mensaje. Entonces, vamos a hacer acá, fíjense, y vamos a poner prueba de hipótesis 1, porque vamos a hacer varios. Voy a copiar el enunciado. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer primerito, ¿qué decían nuestros pasos? Paso 1 era escribir la hipótesis nula, ¿no? Porque no me salen los subíndices aquí. La hipótesis nula, entonces yo le escribo en letras griegas, digamos. Yo aquí no tengo para escribir la letra griega. Ustedes en su cuaderno sí. Entonces, ya nosotros sabemos que mu es igual a 880, ¿no? Ahí está. Esa es mi hipótesis nula.
¿no? Entonces, mi paso 2, si ustedes ven, es una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado. Entonces, el paso 2, como que estoy numerando doble y ya me molestó. El paso 2 es escribir la hipótesis alternativa o 1 o A, como ustedes quieran. Mu es distinto a dónde está mi ahí está. Ahí está. Ese es mi hipótesis alternativa, ¿no? Y ya tengo mi paso 1 y mi paso 2, ¿no? Aquí, bueno, tendríamos que ver si podríamos escribir este mu, si me puedo robar el mu de por acá, para que quede más claro. Pero, a ver. Bueno, ahí está. Pero ustedes entienden que es mu, ¿no? Entonces, mi paso 3 es calcular mi estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Ya lo habíamos visto muy al inicio. En este caso, mi estadístico de prueba es este Z, ¿no? Que si ustedes ven, como yo les decía, es que como estamos con una muestra grande, nosotros lo que estamos haciendo es esta distancia que está entre X barra y mi valor asociado a mu sub 0 es entre el error estándar, ¿no? Ese es mi estadístico de prueba Z. Entonces voy a calcular mi estadístico de prueba Z, ¿sí? Entonces, ¿qué valor va a tener, no? Acá va a ser útil, entonces voy a poner por acá los datos de mi problema que me han dado. X barra a la investigadora le dio un valor de 871. La S le dio un valor de 21. ¿Sí? Todo eso son pesos. Y la N es igual a 50, ¿no? Entonces tengo toda la información para calcular mi estadístico de prueba, ¿no? Simplemente tengo que hacer esta resta en el numerador, que es la diferencia que existe entre 871 y 880 entre el error estándar, ¿no? Entonces vamos a sacar, para calcular Z, vamos a sacar aquí también el error estándar, lo vamos a poner por acá para que quede como más claro, que es Z, que es S entre la raíz de 50, que es 2.96 pesos, ¿sí? Ese es mi error estándar. No he hecho aquí más que hacer esta división de acá, S entre raíz de N, ¿sí? Ahí está, ya tengo mi error estándar. Entonces, mi estadístico de prueba es igual a la distancia que hay entre mi hipótesis, mi valor asociado a la hipótesis nula, que es mu sub 0, que en este caso es 880, bueno, mi X barra 871 menos 880, y esa distancia la dividimos entre el error estándar. Ahí está.
Entonces, este valor, que parecía un poco cercano, al dividirlo entre el error estándar, nos damos cuenta que está a menos 3.03 zonas, ¿no? Entonces me voy a traer de nuevo yo aquí otras cositas que siempre me ando prestando yo de mis presentaciones. Me voy a traer una imagen porque el paso 3 también incluía ver que, como ya tengo el tipo de prueba, establecer mis zonas de rechazo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es, como es una hipótesis alternativa asociado a la desigualdad, tenemos que es una hipótesis unilateral, ¿no? Bilateral, perdón. Entonces, el paso 4 que decía era que nosotros íbamos a establecer qué valores íbamos a establecer la región de rechazo, ¿no? Con el paso 4. Que el paso 4, entonces nosotros podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos ver el valor P o los valores asociados a alfa medios. Como no me han dicho nada acerca de alfa, vamos a asumir alfa como 0.05. Y por tanto, alfa medios como 0.25, ¿no? Entonces, yo sé que alfa aquí, entonces tengo que aquí A es igual a menos 1.96. Y aquí B sería igual a 1.96. Podemos, si ustedes quieren, irnos a nuestra calculadora famosa y ver de dónde sale ese menos 1.96, ¿no? Si la colita derecha, ¿no? Que está asociada a que aquí en este pedacito haya 0.025 de probabilidad, el valor asociado a Z es 1.96. Si quiero que la colita esté aquí, va a ser menos 1.96, de ahí salen estos valores, ¿no? Y entonces yo ya calculé, al calcular mi Z, entonces yo puedo ver acá, al establecer estos valores de menos 3, yo digo, bueno, entonces este está como por acá, ¿no? Por acá está mi Z. Entonces les voy a lanzar una votación. ¿Ustedes creen que con eso, ustedes, tomando en cuenta esta información, la votación, espérense, no va a ser de si entendieron o no entendieron, sino de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Se rechaza es sí, no se rechaza. Me faltan 2 votos. Un voto. Entonces, vamos a compartir los resultados de esta votación. El 76% dijo que se rechaza la hipótesis nula y un 24% dijo que no se rechaza. La democracia ha ganado en esta vez, ¿sí? El voto popular tiene razón, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, porque si nosotros vemos,
cómo es que podemos saber esto? -3 está más allá de este valor, que está aquí asociado a alfa medios, es más chiquito que -1.96, está por acá, ¿no? Entonces, yo con eso, yo ya puedo decir si se rechaza o no se rechaza, ¿no? Porque cae en la zona de rechazo, cae en una de las dos zonas de rechazo que tenemos. Entonces, al caer en la zona de rechazo, yo puedo decir Z calculado, a veces le llamamos, Z calculado es menor que Z de alfa medios. Así lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. O si ustedes lo quieren ver, como que si el Z calculado es, en términos absolutos, más chiquito, más grande que el Z asociado a este alfa que nosotros hemos establecido como error máximo en el que nos podamos equivocar, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Ahora aquí, digamos, estadísticamente está bien, pero como nosotros somos una clase de estadística aplicada a las ciencias sociales, obviamente tenemos que concluir no solo diciendo se rechaza la hipótesis nula, tenemos que concluir en términos del problema. ¿Y cómo vamos a concluir aquí en términos del problema? Vamos a decir, bueno, mire, esto como se rechaza, se rechaza la hipótesis. ¿Cuál hipótesis? Se rechaza la hipótesis de que los salarios sean 880, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar que los salarios han cambiado en el... ¿Sí? Que han cambiado en el paso de los años, para vernos más simpáticos. Y en este caso incluso nos podríamos aventurar que si bien nuestra hipótesis no nos dice, o sea, nuestra hipótesis era de desigualdad, podríamos decir, como nosotros vemos que está a la izquierda, ¿no? Que ocupamos la zona de rechazo a izquierda, podríamos decir que los salarios han disminuido, ¿no? Son más chiquitos hoy, ¿no? Entonces, hoy sí voy a relanzar para ver si esos no ya quedaron más claros y ver si entendieron, ¿no? Porque ahorita quizás nos vamos a un receso y cuando regresemos vamos a hablar de cómo vamos a calcular el valor P. Tengo ya un no, si esta persona puede ir poniendo en los chats qué es lo que no entendió, se lo agradeceríamos para irnos directamente sobre ese elemento. Esta es la fórmula del valor de Z, ¿no? Y no es 3.03, es menos 0.03, ¿no? Ahí está la fórmula, ¿sí? Si se distrajeron, eso fue lo que hicimos. Sacamos la distancia que existe entre X barra y el valor asociado a la hipótesis nula y lo dividimos entre el error estándar. El Z del lado de 1.96 es ese. Es ese, ¿no? Ah. Lo que estamos es poniéndolo acá visualmente a dónde queda. ¿Ya lo vieron, chicos?
Entonces, lo que estamos diciendo está por aquí, ¿no? Pensemos que está acá, está a 3 desviaciones estándar a la izquierda y tantito más, ¿no? Y yo he dicho que el valor como máximo es que esté a 1.96 a la izquierda y 1.96 a la derecha, ¿no? Eso es el valor máximo. El gráfico sí es mejor que lo pongan porque nos da información acerca de cómo ustedes establecieron las zonas de rechazo y si las establecieron bien. Es parte del pase 4, digamos. Ahí en el gráfico nos va a quedar muy claro si entendieron si las zonas de rechazo era bilateral o unilateral. Ya nos vamos a dar cuenta de si lo entendieron o no. Exactamente. Entonces, yo les recomendaría que sí pusieran su dibujito, ¿no? Y además creo que es muy intuitivo, ¿no? Cómo se ve ahí, ¿no? No sé si ya con eso quedó más claro para los chicos que me habían dicho que no habían entendido. Y pues ahí la alfa medios, sí vamos a hacer un ejemplo de una unilateral, no se preocupen, ¿no? Pero ahorita empezamos con la bilateral y ahorita nos falta otra paz. Exactamente, nos dicen en el chat de si qué pasa si mi Z cae en este pedacito de acá, pues ahí no rechazamos la hipótesis nula. Ahí no rechazamos la hipótesis nula. Bien, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos para que ustedes absorban este conocimiento y lo hagan suyo. Y vamos a seguir, porque ahorita solo hemos utilizado el criterio de las regiones, ¿no? De rechazo y ver dónde queda mi estadístico de prueba en comparación a dos valores de Z que me definen mis zonas de rechazo. Pero nosotros también vamos a poder hacer, este era mi paso 5, no le puse que era la conclusión. Paso 5, la conclusión. Y cuando regresemos, vamos a hacerlo en lugar de las zonas de rechazo, vamos a hacerlo con el valor P, ¿no? Entonces, como yo les decía, esas calculadoras, esa confianza que hoy le tenemos a Z va a ayudar muchísimo para estos elementos, ¿no? Entonces vamos a regresar en 10 minutos a las 8:10 para retomar lo del valor P, ¿no? O sea que vamos a seguir todavía en bilateral un ratito, ¿no? En este mismo ejemplo, pero hoy lo vamos a hacer en lugar de comparar Z, vamos a ese valor de Z asociarle su valor de P. Listo, entonces les pongo la musiquita y volvemos 8:10. Bueno, vamos a continuar. Voy a poner de nuevo nuestra pantallita y hoy vamos a revisar qué pasa con ese valor P, ¿no? Primero les voy a mostrar un poquito como la lógica en una diapositiva. Mejor les pongo la diapositiva. Ahí está. Entonces, ahorita, ¿qué hicimos? ¿No? Hicimos estos pasos, calculamos nuestro estadístico de prueba, que esto fue lo que hicimos, digamos, si ustedes lo quieren ver ahí con la fórmula de manera más clara, y ahorita lo que vamos a hacer es calcular el valor P.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una prueba bilateral? Y esto quizás es únicamente para las pruebas bilaterales que vamos a hacer 2 veces un valor P. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asumir que como pensemos que tenemos el espejo de ese menos 3.3 y de ese 3.3, ¿no? Que tienen comportamientos muy similares, entonces el valor P nosotros vamos a tener que revisar cuál es el área que está desde menos infinito hasta z, ¿no? Y eso multiplicarlo por 2, porque nosotros estamos en una prueba bilateral donde hay elementos que también podrían estar rechazándola del otro lado, ¿no? Entonces, vamos a calcular con el valor P, ¿no? Voy a poner de nuevo nuestro Google Chrome, nuestro hoja de cálculo y vamos a calcular el valor P, ¿no? Y para esto, hoy nos vamos a ir también, nos vamos a ir a la distribución, pero a la distribución que no es inversa, sino a la distribución estándar de la normal, ¿no? Entonces vamos a irnos a la distribución estándar, que es esta de acá. Voy a poner esto en los chats, si encuentro la ventana de chat por aquí. Entonces, yo lo que le voy a decir es que cuál es la probabilidad de que estemos por debajo, porque esto va a ser importante para cómo hemos nosotros definido que es la probabilidad de que haya un valor igual al que yo tengo o más extremo, ¿no? Entonces, siempre lo estamos viendo en términos de las colitas, porque estamos hablando de el valor que tengo o un valor más extremo. ¿Cuál es la probabilidad? ¿No? Entonces, ahí yo tengo esta probabilidad que es 0.012, pero esto está en una sola colita, ¿no? O si lo queremos pensar nosotros, al hacer esta distribución entre dos, pues podríamos decir que necesitamos también el otro pedacito para poder establecer cuál es la dimensión de ese valor P, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos pruebas bilaterales, sí vamos a necesitar, como se decía en la lámina, que multipliquemos por 2 este valor, porque lo que nosotros sabemos es que podríamos rechazar con un valor equivalente positivo, ¿no? Podríamos también estar rechazando esa hipótesis nula, ¿no? Como tenemos esa prueba bilateral, nosotros, este valor, digamos, tiene su espejito, ¿no? Y entonces vamos a multiplicar este valor de 0.02 por 2, ¿no? Y entonces pongo de acuerdo a la fórmula, a la función de distribución normal, la probabilidad de que z sea menor, la probabilidad de que z sea menor que menos 3.03, esto es igual a 0.12. Esto lo saqué de acá, ¿no? Del below, y le puse el valor de mi estadístico de prueba. Puse el below porque es ahorita donde cae la zona de rechazo. Pero como yo sé que podría haber rechazado con un valor similar, pero del otro lado del espejo, eso lo tengo que multiplicar por 2. Por tanto, el valor P es igual a 2 por es 0.024. Entonces, esto, ¿qué nos lleva? A que nosotros también podamos comparar el valor P contra alfa, ¿no? Entonces, la regla de rechazo es que si el valor P
es menor, si el valor P es menor a alfa, se rechaza. ¿Sí? Si el valor P es mayor a alfa, no se rechaza. Entonces, yo en general, cuando veo valores P muy chiquitos, voy a decir que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y esto es muy intuitivo porque, pues porque vamos a tener cada vez más, lo vamos a hacer cada vez más en el paquete, ¿no? Y entonces vamos a ver que los paquetes directamente nos dan los valores P ya establecidos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos nuestros dites así como rápidamente y sí nos aparecía un valor P? Bastante chiquito, por cierto. Entonces, a ver, voy a lanzar de nuevo mi votación y me van a decir si se rechaza o no se rechaza en términos del valor P. Sí es se rechaza. No es no se rechaza. Me faltan 2 votitos. Me falta un voto. Quizás alguien no volvió de receso. Ahí está. Me falta un votito. Voy a finalizarlo y voy a compartir los resultados. Y bueno, digamos que el voto popular va cada vez más correcto, ¿no? El 80% dijo que se rechaza la hipótesis nula y esa es la conclusión correcta, porque este valor P es muy chiquito, es más chiquito que 0.05 y por tanto la regla nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, chequen muy bien a estas personas estas 4 personas que dijeron que no se rechaza, que, o sea, la regla está acá, ¿no? Si el valor P es menor a alfa y alfa es 0.05, ¿no? Entonces, 0.024 es menor que 0.05, ¿no? Entonces, por eso vamos a rechazar. Ambos procesos que hicimos son equivalentes, ¿no? Si bien yo trabajo por valor P o trabajo comparando el Z contra
valores, estos valores A y B que me determinan mis zonas de rechazo, ¿no? Entonces, o lo que nosotros decimos, los zetas asociados a alfa medios o a alfa cuando es una unilateral. Entonces, ustedes tienen que llegar a las mismas conclusiones por cualquiera de los dos procesos. Ahí al gusto del cliente. No se les va a decir, ustedes ahí eligen, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos les gusta más? Si el método del valor P o el de tablas. Pues cada vez más se está usando más el del valor P, porque ese es algo que nos dan los paquetes estadísticos de manera muy rápida y muy fácil, ¿no? Entonces, hoy sí, vamos a lanzar la votación sobre si quedó claro lo del valor P. Tengo 3 no, si nos pueden ya ir escribiendo qué fue el elemento que no comprendieron para que repitamos y que vayamos sobre él. Nos harían un gran favor, ¿no? Entonces, el valor P es la probabilidad que está asociada a nuestra estadística, de tener un valor más extremo o igual a nuestro estadístico de prueba. Por eso estamos acumulando desde los infinitos hasta los valores que nosotros obtengamos en nuestro estadístico de prueba. Y en el caso de la bilateral vamos a necesitar multiplicar ese valor por 2 porque estamos comparando contra una zona de rechazo, ¿no? No lo elegimos, lo calculamos, ¿no? Metimos el valor de estadística, para yo saber cuál es el valor que hay desde menos infinito hasta menos 3.030 lo que hicimos fue irnos a la calculadora y encontrar ese valor en términos de, acuérdense que las probabilidades están asociadas a áreas debajo de la curva de la normal. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular esa probabilidad, ¿no? Entonces, nos fuimos para acá y lo sacamos de este lado, ¿no? El below, y ahí estaba. No me lo elegí, lo calculé. No se elige, se calcula, ¿sí? ¿Otra duda? Porque son 3 nos y solo tengo una pregunta. El valor P es un indicador que rechaza o acepta alfa. Ya dijimos que no vamos a usar el verbo aceptar, ¿no? Y no estamos rechazando o aceptando alfa. Estamos rechazando o aceptando la hipótesis nula, ¿no? El valor P lo comparamos contra alfa, ¿sí? Alfa, dijimos que es ese valor máximo que nosotros nos hemos dado chance de equivocarnos, ¿sí? ¿En qué consiste esta equivocación de alfa? Consiste en que yo rechace la hipótesis nula cuando en realidad era cierta, ¿no? Ese es el error alfa, ¿no? Entonces yo estoy dándole lo más que yo estoy dispuesto a tener ese error, que en este caso digamos que en la comunidad científica ha aceptado que un error, como aceptable es de 0.05. ¿Sí? Ese es como el que damos por dado si no nos dicen nada, porque es el que acepta la comunidad científica como el más, digamos, el más alto, ¿no? En algunos casos, algunas personas lo toman hasta 0.1, ¿no? Pero, pero ya más chiquito que eso no es. Voy a lanzar de nuevo esta votación. Tengo 2 preguntas y tenía 3 nos, entonces a ver si logramos, porque como no me dicen nada, muchachos,
¿Cómo le hago? Hoy tengo 3 abstenciones, o sea, no saben si entendieron o no. Los 3 no se convirtieron en que no saben si sí o si no. Eh, una de las cosas que es bien importante es que ustedes también, por ejemplo, puedan leer a Moore, ¿no? Moore explica bastante bien lo de la prueba de hipótesis, me parece. Entonces, sí les recomiendo que lean a Moore. Y bueno, Mendenhall también tiene buenas partes, ¿sí? O sea, no se queden solamente, o sea, en otras clases ustedes leen un montón, ¿no? Leen, o sea, tienen que leer no sé cuántas páginas de Durkheim, tienen que leer no sé cuántas páginas de Marx, tienen que leer no sé cuántos de, o sea, se la pasan leyendo en otras clases. Y en estadística no me leen ni un poquito, ¿no? Entonces, no se queden únicamente con lo que yo digo. Yo me baso mucho en mis clases en Moore y en Mendenhall, entonces podrían checar un poquito. Y yo sé que no leen porque a veces los ejemplos son igualitos a los de Mendenhall y no, nadie me dice nada. Entonces, sí, intenten leer. Igual vamos a hacer más ejemplos y conforme pasa la práctica, esto se va volviendo cada vez más cotidiano y ustedes lo van a ir como interiorizando, ¿no? Porque pues de aquí en adelante todo es una prueba de hipótesis. Bien, voy a cerrar la votación y me voy a ir a mi presentación para que hablemos un poquito de un par de cosas más antes de que hagamos un ejemplo bilateral. Entonces, ¿qué es lo que realmente me está diciendo ese valor P? ¿Sí? Lo que me está diciendo es que el que yo haya tenido una media de 871, si la media de la población es 880, sucede aproximadamente 2 veces en cada 1000. Eso es lo que me está diciendo. Y que por tanto es un suceso poco probable. Entonces, más bien parece ser que la media no es 880 pesos, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el valor P, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo quiero, para poder rechazar las hipótesis nulas, yo quiero que esos valores P sean muy chiquitos, ¿no? Porque eso a mí me está dando evidencia de que no es que yo haya tenido estos valores obtenidos por algo del azar, ¿no? Sino que es muy poco probable que yo haya obtenido valores asociados a este mu de 871, por ejemplo, es un valor muy poco probable si realmente la población tiene una media de 880. Entonces yo voy a querer que esos valores P sean muy, muy chiquitos para yo poder rechazar una hipótesis nula. De aquí en adelante, cuando nosotros veamos la palabra valor P o p-value en nuestros outputs de nuestros programas, sabemos que se está rechazando una hipótesis nula, ¿no? Valores muy chiquitos, sabemos que se está rechazando una hipótesis nula. Lo importante va a ser también poder saber a qué hipótesis nula nos estamos refiriendo, ¿no? Por eso es bien importante que ustedes escriban siempre al inicio su hipótesis nula y su hipótesis alternativa. Entonces, una de las ventajas de poder tomar, de tomar el valor P es que nosotros podemos cambiar el nivel de significancia. Habíamos estado trabajando con alfa igual a 0.05, pero como es tan simple hacer la comparación entre el valor P y niveles de alfa, que también por eso cada vez se está utilizando más
el valor P, porque a mí me da esta libertad de pues, decir, bueno, es que yo incluso aquí puedo decir que es significativo a un nivel de 0.01, a un nivel de 0. O sea, a niveles muy chiquitos, ¿no? Porque es realmente más chiquito que 0.05. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, ¿no? El nivel de significancia está asociado a alfa. Entonces, cuando yo digo que algo es estadísticamente significativo, ustedes no pueden decir solamente estadísticamente significativos. Tenemos que decir estadísticamente significativos a un nivel de alfa específico, ¿sí? Porque la significatividad es un proceso relativo, ¿no? Entonces, si el valor P es menor que alfa, H sub 0 es rechazada como falsa. Informamos que los resultados son estadísticamente significativos a nivel de alfa sub 0. Entonces, yo podría agregar en mi conclusión que por ejemplo, voy a agregar esto en mi conclusión. Estos resultados son estadísticamente significativos a un nivel de alfa igual a 0.05. Pero aquí lo podría yo cambiar porque al sacar, digamos, cuando yo lo hice acá, comparando contra estos niveles, pues yo sabía que era un alfa de 0.05. Pero yo cuando veo el valor P, veo que puedo decir incluso de 0.01, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas del valor P sobre el otro método comparando contra los zetas, ¿no? Que yo tengo que ir calculando esos niveles de Z si quiero cambiar el nivel de significancia, ¿no? Entonces voy a poner de nuevo mi presentación. Y si nuestro valor P es menor que alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que el salario medio ha cambiado, ¿no? Entonces aquí está que vamos, y aquí pongo entre comillas muy claramente, entre el no rechazar y el rechazar. No se dice acepta, ¿sí? Por favor, no se dice acepta, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de las pruebas de una cola o unilaterales, ¿no? Las pruebas unilaterales vamos a detectar una diferencia en una dirección específica. Entonces, en este caso, yo podríamos ver si realmente los salarios han disminuido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo quiero saber si los salarios han disminuido o si los salarios han aumentado. Entonces voy a utilizar las hipótesis alternativas que me refieren a una sola dirección. Y entonces las regiones de rechazo y los valores P se van a calcular utilizando solo una cola. Ya no vamos a multiplicar los valores P por 2 y solo vamos a tener una región de rechazo, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo. Quiero ver si nos queda tiempo. Bueno, para empezarlo, tal vez. Vamos a empezarlo acá. Voy a hacer una nueva pestaña para hacer este nuevo ejemplo. Y vamos a poner prueba de hipótesis 2. Y vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos a alguien que tiene una casa.
Un propietario de una casa selecciona al azar 64 viviendas similares a la suya y encuentra que el precio medio de venta es de 252,000 con una desviación estándar de 15,000. ¿Es esta evidencia suficiente para concluir que el precio medio de venta es mayor de 250,000? Porque digamos que él la quiere vender al menos a eso. Entonces, quiere saber si está vendiendo al precio máximo. Entonces, de nuevo, vamos a empezar con el paso 1, que es establecer la hipótesis nula, ¿no? Y el paso 2, la hipótesis alternativa. Y entonces, aquí, ¿qué sería? ¿Mayor o menor? ¿Alguien me sopla en los chats? Esa ardilla anónima que está ahí no me quiere ayudar. Mayor, nos dice Sebastián, y es correcto, es mayor, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nosotros queremos afirmar? Es tener evidencia para concluir si el precio de venta es mayor, ¿no? Entonces lo vamos a establecer como mayor. Ahí está. Esto debe ser dólares, ¿no? Porque 250,000 pesos está como, pues ninguna casa vale ya eso, ¿no? Están bien caras. Entonces, vamos a hacer nuestro, me voy a traer de nuevo acá, el estadístico de prueba no va a cambiar, ¿no? El estadístico de prueba no cambia. Cómo calculamos el estadístico de prueba, sin importar qué tipo de prueba tengamos nosotros, el estadístico de prueba no cambia, ¿sí? Eso se mantiene, porque el estadístico de prueba es simplemente la distancia que existe entre mi estimador, mi valor objetivo de la hipótesis nula, entre el error estándar. Entonces, eso no cambia, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí los datos del problema. Y tenemos N es 64. Tenemos que X barra es 252,000. S es 15,000. Entonces, yo ya puedo calcular mi error estándar. Que el error estándar es igual a S entre la raíz de N. Ahí está. El error estándar es de 1,875 pesos, ¿no? Entonces, hoy yo ya puedo hacer mi paso 3, que es el estadístico de prueba. Entonces voy a calcular mi Z tal y como está en esta fórmula de aquí arriba, ¿no? La distancia entre mi X barra menos mi valor objetivo, que es 250,000, esa distancia yo la divido entre el error estándar. Ahí está.
¿Sí? Y entonces tengo un Z de 1.06, ¿no? Voy a ir y me voy a traer, para poder hacer bien mi paso 4, me voy a ir a traer mi dibujito asociado. Aquí sí ya me dijeron que use alfa de 0.01. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor que me define mi zona de rechazo. Lo vamos a hacer primero por zonas de rechazo y luego por valor P también. Entonces, ¿qué valor me va a definir mi zona de rechazo acá? ¿No? Me voy a pero me voy a la inversa. Está la inversa. Aquí está. Me voy a la inversa porque yo lo que le voy a decir es que, mira, este nivel de significancia va a estar en una sola colita, ¿no? Me dijeron que use 0.01. Y yo quiero que esté en la colita y que esté en la colita derecha y entonces le pongo above, ¿sí? Y entonces me dice que este valor es de 2.3226. Entonces yo sé que este B es igual a 2.32B, ¿no? Y entonces eso está por ahí, lo voy a poner un poquito para el otro lado, para que se vea que está como más cerquita. Y entonces, si los valores son mayores de 2.32, todos esos caen en la zona de rechazo. Diciendo eso, voy a lanzar la votación para saber si ustedes piensan que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula dado esta información. Sí es sí se rechaza, no es no se rechaza. Va reñido, va reñido. Me faltan 2 votos, pero el 55% dice que se rechaza y el 45% dice que no se rechaza. Vamos a compartir estos resultados y hoy el voto popular ha perdido, ¿sí? Porque no rechazamos la hipótesis nula, porque el 1.6 está por acá, ¿no? Acá está el 1. Pensemos, ¿no? Si esto es 2, por acá está el 1, ¿no? Entonces, por acá va a estar Z. Va a estar acá de este ladito, ¿no? ¿Sí? Está a una desviación estándar a la derecha, que eso no cae en la zona de rechazo porque la zona de rechazo está definida como desde 2.32 hasta más infinito. Entonces, aquí decimos, vamos a hacer ya el paso 5, que es concluir si se rechaza o no, y vamos a decir que no se rechaza, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se rechaza? Porque 1.07 cae en esa zona de 1 menos alfa y no cae en la zona de alfa. La zona de alfa está definida como 2.32 hasta más infinito, ¿sí? Valores que sean mayor a 2.36, 2.326, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso? ¿Cómo nosotros vamos a decir?
Entonces, vamos a decir algo que ya habla el lenguaje muy postpositivista. Nuestra conclusión no hay evidencia estadística suficiente para indicar que la media, que el precio medio es mayor que 250,000, ¿sí? Entonces, mire, señor, la verdad es que no sabemos si usted va a poder vender su casa a 250,000, ¿no? O más, ¿no? Así que vaya bajándole tantito, ¿no? No hay evidencia estadística suficiente. Eso vamos a decir cuando no podamos afirmar la hipótesis. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos si es o sea, lo que nosotros tenemos es que nosotros hicimos una muestra, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy humildes con la situación de que no podemos afirmar las cosas con demasiada tajancia, ¿no? Entonces, voy a lanzar hoy mi votación, mi última votación del día, para saber si quedó claro esto del no rechazo y la hipótesis unilateral. Yo me acuerdo que me daba mi pánico estas cosas porque soy medio disléxica y entonces las unilaterales siempre me ponían nerviosa, ¿no? Pero cuando ya encontré eso de que hacia donde vaya la hipótesis alternativa iba a la zona de rechazo, ya con eso dije yo, ya estoy perfecto, ¿no? Tengo ya uno por ahí, si nos pueden ir diciendo por mensaje, acuérdense que puede ser un mensaje privado, para que repitamos la parte donde les ha dado problema. No tengo ningún comentario, pero tengo dos nos. Que no queda claro cómo vamos a interpretar la información. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, podemos afirmar la alternativa. En este caso, no podemos rechazar. No hay suficiente evidencia estadística. No hay suficiente, dos veces suficiente, para que quede claro de que no hay suficiencia. No hay evidencia estadística suficiente para indicar que el precio medio es mayor que 250,000, ¿no? Entonces, yo tampoco, si ven, yo no digo que el precio es 250,000, porque acuérdense que nosotros al hacer inferencia, un valor específico es uno de los tantos valores posibles. Entonces, yo no es que esté diciendo que la hipótesis nula sea esta, que el valor es 250,000. Yo lo que no puedo decir es que sea mayor de 250,000, ¿no? Entonces, yo digo, mire, la verdad es que después de hacer esto, yo veo que no puedo decir que el valor sea 250,000, ¿sí? Entonces, no sé si ya con eso a la persona que me está mandando el mensaje directo queda un poco más claro. O sea que yo siempre tengo que tener claro la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si yo rechazo la hipótesis nula, puedo afirmar la alternativa. En el caso que yo no pueda rechazar la hipótesis nula, tampoco es que estoy diciendo que el valor sea eso, exactamente, pero lo que yo no puedo afirmar es la hipótesis alternativa. El lenguaje es un poco entreverado, pero que tiene que ver con esta humildad de saber que nosotros estamos haciendo una muestra de las tantas muestras posibles y que en realidad nosotros podemos acercarnos hacia donde está el parámetro, pero que el parámetro puede estar en un conjunto de
valores, ¿no? No sé si ya con eso, persona que me escribió el mensaje directo, si me dice que se quedó más claro o no. Entonces, es un poco complicado al principio, pero créanme que vamos a hacer muchos ejercicios y después, además, nos vamos a concentrar muchísimo en esta interpretación porque lo que vamos a hacer es ver qué resultados nos da el programa y nosotros leer eso, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá y nos vemos el día viernes, ¿no? Ya está la nueva guía, por favor revísenla. Si la quieren empezar a trabajar, también la pueden empezar a trabajar. La fecha límite es para el próximo jueves a las 11 de la noche, de tal manera que el viernes que ya tengamos clases ya la hayan entregado. Y vamos a dar espacio el viernes para que las resolvamos también en equipos, ¿no? También con la ayuda de los profesores adjuntos, ¿no? Entonces, él sí también subí el PDF de la guía anterior, ahorita lo cambio entonces. ¿Cómo se llaman? Casi igual. Ahorita cambio entonces eso. Listo, pues entonces cambio eso y nos vemos el viernes. Ana, ¿podemos pedirles a las personas que Sí, les mandamos el llamamos a... correo? Sí, ajá, sí. Nomás me iba a quedar yo, ¿eh? Quédense los que se tienen que quedar. Listo, y cualquier cosa, si tienen, ya se les enviaron las calificaciones de la guía 1, por favor chequen y cualquier cosita que tengan dudas también nos los hacen saber el día viernes. Y sálganse.